guerrerosesme.blogspot.mx documentos que dan garantía de las jubilaciones de 1.400 compañeros. El primer documento, memorándum de entendimiento, lo más relevante del memorándum de entendimiento, en mi opinión, es el primer considerando. El primer considerando dice: el gobierno de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación, ha desarrollado un esquema que permite reconducir el proceso de liquidación, encauzándolo hacia su conclusión en un entorno de respeto a los derechos de los trabajadores del organismo, el cual propicia condiciones de equidad y trato digno. ¿Qué entiendo en esta primera parte? Lo primero que salta a la vista es una responsabilidad ineludible del gobierno de la República. Lo segundo, y para mí lo más relevante, es el concepto que utilizan, el concepto de reconducir, que es un concepto poco usual en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que a su revisión lo mismo que señala que se rehace, se corrige, se rectifica, se negocia, etc. Y están utilizando entonces un concepto que de entrada lo que nos dice es de que están cambiando el rumbo del proceso tal y como lo venía o lo había conducido el gobierno del fascista y criminal Felipe Calderón. Entonces, este documento habla de reconducir, rectificar, rehacer, corregir, negociar el proceso de liquidación, encauzándolo hacia su conclusión. Es decir, se están planteando, como indica el verbo, volver al punto de partida para, a partir de ahí, alcanzar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para mí no es cualquier cosa. Por supuesto, destaco que quien lo plantea y quien lo firma con el sindicato es el gobierno federal, que también es un concepto constitucional que alude a la expresión política de esa figura clave en cualquier constitución, que son los estados. El punto único dice: realizar en el ámbito de su competencia y respectivas atribuciones las acciones necesarias y convenientes para proceder a la aprobación e inmediata instrumentación, implementación y puesta en marcha del esquema de pago de pensiones vitalicias, el cual tiene las características, términos y condiciones previstas en el acuerdo marco que se anexa al presente memorando. Y aquí es donde para algunos, no digo que todos, pero para algunos, como parte de las dudas, surge la primera inquietud y dice: bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Son jubilaciones o son pensiones? Y en esto soy muy categórico. Son jubilaciones porque se liquidan para jubilarse en los términos que establece nuestro contrato colectivo de trabajo, en los términos que señala la cláusula 62, fracción primera, inciso A, los 4 párrafos, lo mismo aplicable para trabajadores de la clase A como para trabajadores de la clase B. Es decir, se hace una liquidación para efectos de jubilación con apego estricto a lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Y lo siguiente es el cálculo del monto de esa cuota diaria de jubilación, que se hace también conforme al procedimiento que establece nuestro contrato colectivo de trabajo para hacer el cálculo respectivo de la cuota diaria de jubilación, que en todos los casos será diferente entre cualquiera de nosotros. Pues el problema de fondo, camaradas, y eso es lo que estamos explicando, el problema de fondo es que en esta solución, que adopta la forma de una pensión, pero aplicado
tanto en la compensación como en el cálculo de la cuota diaria de jubilación, bajo la forma de una pensión, están los fondos de reserva, tanto para la jubilación como para el seguro sindical. Este tema fue abordado en las discusiones que se tuvo con el gobierno federal, porque ustedes pueden apreciar en la primera parte del acuerdo marco que se señala de manera expresa como antecedente, dice, con fecha 30 de agosto del 2010, la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó en el expediente cuarto romano 239/2009 el laudo en el que se aprobó la terminación de las relaciones laborales colectivas de trabajo, del contrato colectivo de trabajo y de las relaciones laborales individuales de luz y fuerza del centro, habiendo sido condenado el servicio de administración y enajenación de bienes en su carácter de liquidador del indicado organismo a cubrir a todos y cada uno de los trabajadores cuya relación así concluyó las indemnizaciones legales, extralegales y otras prestaciones que en el presente convenio se detallan, siendo por supuesto aplicable solo a los trabajadores que no hubieran celebrado convenio de terminación con anterioridad al dictado de dicho laudo, es decir, para los compañeros de la gloriosa resistencia. Y aquí es donde está el problema, porque el gobierno señala que va a reconducir el proceso de liquidación encauzándolo hacia su conclusión. ¿Cómo es eso? Bueno, una parte tiene que ver con liquidar la relación individual de trabajo. La gran pregunta es cómo liquida un contrato colectivo de trabajo. Ese es el punto fino, aunque aquí no se dice a la letra por todo lo que voy a explicar. El problema del gobierno, una vez que la Suprema Corte de Justicia, el 30 de enero de este año, ratifica y deja firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto del 2010, es cómo pasa a implementar ese laudo, ya no, o no solamente en lo que hace a la liquidación individual, sino a la liquidación del contrato colectivo de trabajo, porque el laudo de la Junta dice se da por concluida la relación individual y colectiva, y la terminación del contrato colectivo de trabajo. Yo lo he explicado así, y los que han sido en algún momento de su historia laboral, sindical, han sido legisladores, lo saben perfectamente. Cada cláusula de nuestro contrato colectivo de trabajo tiene un costo. La cláusula 1, representación, dice uno, bueno, ¿y cómo calculas el costo de la cláusula 1? Muy bien, se requieren oficinas de aquel lado, en este caso Luz y Fuerza, con personal, con inmobiliario, con instalaciones que atiendan y resuelvan frente a lo que cada representante o miembro de la dirección va a atender tanto en asuntos individuales como en asuntos colectivos, y eso tiene un costo y se puede desglosar de la plantilla de compañeros sindicalizados, en este caso todo el área de las ventanillas del tercer piso, de personal de trabajo, el primer piso, etcétera, etcétera. La cláusula 2, que habla de las comisiones mixtas de programa y de productividad, igual tienen un costo. ¿Por qué? Porque requieren instalaciones, mobiliario, personal secretarial, etcétera, etcétera. Y así podemos ir una por una, y es lo que hacíamos en una revisión de contrato, porque tú tienes que tener muy claro cuánto cuesta tu contrato colectivo de trabajo y sobre esa base fincar tus expectativas cuando hay propuestas que se anexan al proyecto de revisión de contrato. Hay que llevar un cálculo de lo que va a implicar desde el punto de vista económico. Eso es lo que se hace. Y entonces
Cuando el gobierno se frota las manos y dice, ya les gané, porque ya la Suprema Corte dejó firme el laudo de la Junta que declara desde el día 30 de agosto del 2010 la terminación del contrato colectivo de trabajo, pues a continuación lo que le planteamos fue muy bien, que se liquide el contrato, pero vamos a comenzar con lo siguiente, porque hay de cláusulas a cláusulas. La cláusula 1 cuesta algunos miles de pesos, pero ¿cuánto cuesta la cláusula 64? ¿Cuánto cuesta la cláusula 112? La 64 es una cláusula cuyo fondo de reserva se inicia a partir de lo que fue el contrato de 1936. Hay un mecanismo que dice que cada año, el 1 de mayo de cada año, la empresa aportará 16.425 milésimas sobre el total, sobre el monto total de los salarios de los trabajadores de planta. Y que así, con ese dinero, se estará fondeando el pago de las compensaciones por antigüedad y de las 14 de todos y cada uno de los jubilados. Y más adelante dice, en la fracción séptima de la cláusula 64, que el 4 de abril, sobre el saldo acreedor, es decir, lo que queda una vez que se han hecho los pagos a partir de la aportación inicial de esa fracción de 16.425 milésimas, de lo que quede, luz y fuerza, aparte de volver a aportar cada año, tendrá que aportar un 4% sobre ese saldo acreedor. Y así se forma el fondo de reserva de jubilación. Y hay otra parte que es mucho más interesante, que dice que ese fondo le pertenece a los trabajadores y que la empresa podrá invertir el monto de ese fondo en la forma que estime más conveniente. Por supuesto, cuando uno investiga las atribuciones de la Mexican Light, después de la Compañía de Luz y Fuerza a partir de 1963, después del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, uno llega a la conclusión de que la forma que estime más conveniente no es otra más que la propia infraestructura eléctrica. A la revisión de los estados financieros de la Mexican Light hasta 1960, en que se instala el primer consejo de administración cuando la empresa es nacionalizada, en todos los estados financieros aparece una nota que dice que la empresa está pagando solamente lo que se le está presentando relativo al pago de compensación por antigüedad, al pago de las 14, y que no entrega toda la aportación porque considera, por acuerdo de su consejo de administración, y el último o primero de la empresa nacionalizada lo presidió el señor Ortiz Mena, en aquel entonces era secretario de Hacienda del papá, yo no sé por qué lo tuvo, bueno, del papá de Salinas de Gortari. Ahí también ellos reconocen que las cantidades que tenían que haber aportado han sido invertidas porque concuerdan de que los pagos futuros se van a lograr con los ingresos futuros que obtengan por la venta de la energía eléctrica. Y finalmente nos vamos al estado financiero de 1994, se hace un corte, se hacen dos estados financieros. El primero de ellos comienza en enero y concluye el 9 de febrero, ¿sí?, en donde se señala expresamente lo mismo que estoy señalando, es decir, ese mecanismo se aplicó desde 1936 hasta 1994 en que nace Luz y Fuerza del Centro.
Y en el último estado financiero que tenemos, que son los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2008, se señala lo mismo. Es decir, se está aportando a ese fondo solamente la parte relativa de lo que es el flujo de efectivo para pagar las compensaciones por antigüedad, otros conceptos y derechos de los jubilados y, por supuesto, nuestras catorcenas de jubilación. Esta parte no se ve así en el contrato. El contrato solamente dice que el monto de esos fondos será invertido por la empresa en la forma que estime más conveniente, pero a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad, que por ley tiene la facultad de invertir y jugar a la bolsa, en el caso de la Mexican Light, de Compañía de Luz y Fuerza, y finalmente de Luz y Fuerza del Centro, no hay esa facultad y por ende la única inversión fue en la infraestructura eléctrica. Entonces, el gran problema del gobierno para dar cumplimiento al acto del 30 de agosto de la Junta Federal, 30 de agosto del 2010, es cómo liquida un contrato que en este caso mayoritariamente tiene un enorme valor económico a partir de lo que son los fondos de reserva de la cláusula 64 y de la cláusula 112. Lo que marca el contrato, y esa es parte del brete en el que se encuentra el gobierno federal, es que se prevé en el contrato para los dos fondos que en caso de liquidación o extinción, esos fondos serán entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas para su debida administración y garantía del pago de las catorcenas y del seguro sindical. Cuando el gobierno presenta el primer documento, que es prácticamente un documento de liquidación y de cuentas individuales de Afores, se pone, digamos, un poco necio y entonces le dice, muy bien, entonces pasa la parte que hace a la terminación del contrato colectivo de trabajo, porque tú tienes la responsabilidad a través del SAE de dar garantía y entregar ese dinero al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí digo algo como lo escuché. En los pasillos del poder de la Secretaría de Gobernación se comenta que le metieron la mano a los fondos de reserva del gobierno anterior. Le metieron la mano a los fondos de reserva del gobierno anterior. Estoy hablando de Calderón y estoy hablando de... Ojo, aquí no estoy diciendo que al meterle la mano se los llevaron. Estoy diciendo que hay una responsabilidad administrativa y penal si este asunto se abre. Y por lo mismo, de ahí viene el encono de Lozano cuando se enteran de este acuerdo marco, porque en efecto cambia la ruta, cambia el rumbo de lo que ellos habían planeado respecto al Sindicato Mexicano de Electricistas. En resumen, dada esta explicación, los camaradas van a recibir su compensación por antigüedad para efectos jubilatorios conforme al contrato colectivo de trabajo, y el monto de lo que será su cuota diaria de jubilación será conforme al contrato colectivo de trabajo, aun cuando aquí, para efectos de lo que es migrar, se siga hablando de pensión. Este asunto es lo que nosotros compartimos, reconociendo que es un asunto complejo, pero como lo dijimos aquí desde hace meses, vamos a luchar por hacer valer nuestro contrato colectivo. Y eso es lo que de manera precisa está haciendo la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por si hubiera alguna duda, y yo respeto todas las dudas, y en la medida de lo posible tratamos de aclararlas o de explicarlas o de disiparlas. Cada compañero de los 1,400 que se van a jubilar tendrán la posibilidad de hacer su cálculo a partir de las cifras que se presentan.
tanto para la compensación por antigüedad como para el monto que van a recibir como pensión o jubilación. ¿Para qué? Para que nadie se llame a engaño, a manipulación. Yo estoy dando la explicación de fondo, pero cada uno de ustedes, de los que está en la lista de los 1,400, tendrá la oportunidad y la facilidad de hacer la misma comprobación, porque nos estamos ciñendo a los criterios que establece la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo de trabajo. El documento es un documento que de manera muy precisa, con técnica de especialista en materia fiscal, da garantía para que ese mecanismo se traduzca en una obligación vitalicia del gobierno federal hacia los compañeros que alcancen su jubilación. Por supuesto, de manera expresa, de manera clara y contundente, en la cláusula segunda, sin que esto toque las fibras de sensibilidad de nadie, es un documento en el cual se excluye a los que ya se liquidaron, por una razón que hemos explicado y no nos vamos a cansar de explicar. Quien se liquidó, como se dice, hizo renuncia voluntaria a sus derechos, particularmente al derecho a la jubilación fijado en el tiempo de servicio. No es, compañeras y compañeros, un asunto de sensibilidad, es un asunto de ley, es un asunto de derecho, y así está establecido en el acuerdo marco. De la misma manera, es un mecanismo en el que no solamente a la firma, sino a la implementación se garantiza lo que es la regla de oro de nuestro contrato colectivo de trabajo, que es el acuerdo entre las partes y la bilateralidad en el trato y solución a los problemas que se van a presentar. ¿Qué quiero decir con ello? Que los compañeros que se van a jubilar están citados para el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana en un acto solemne, obligatorio, aquí en este auditorio, para de manera categórica y a través del Sindicato Mexicano de Electricistas firmen y se adhieran a este mecanismo para alcanzar su jubilación. Este grupo es de todos nosotros, no solamente de los que merecidamente se van a jubilar, sino de todos los que con una enorme dignidad, activos y jubilados, nos hemos mantenido en la lucha. El documento, lo van a ver ustedes en la cláusula séptima, es un documento férreamente armado para dar garantía vitalicia en el pago de estas jubilaciones. Dice: el diseño, implementación e instrumentación del esquema que administrará los recursos privados aportados por los participantes del mismo quedarán al cuidado y responsabilidad del gobierno federal en su calidad de mandatario y agente financiero, generando en favor de los adherentes al esquema única y exclusivamente el derecho a la recepción puntual e íntegra de las pensiones quincenales vitalicias, sin que exista derecho, acción o procedimiento alguno para intervenir o interferir en el funcionamiento, administración o marcha del fondo financiero integrado e instrumentado por las instancias autorizadas o habilitadas por el propio gobierno, ni para solicitar, reclamar o obtener información bancaria o financiera del esquema. La rendición de cuenta se limitará a la recepción de las pensiones quincenales vitalicias. No existirán comités ni consejos o instancias ajenas al gobierno federal del esquema.
Los adherentes, por el simple hecho de incorporarse al esquema, aceptan y reconocen que los recursos que entregan tienen y mantendrán la calidad de recursos privados afectos a un fin de naturaleza privada y financiera. Con eso se cierra y en palabras más llanas, nadie le podrá meter la mano a ese capital constitutivo, a ese fondo que va a garantizar las pensiones vitalicias. Y lo digo por algo muy simple. Uno, para cerrar la puerta a alguna tentación a futuro de que así como creo, así derogo. O de repente cambiar este esquema por un fideicomiso en donde te dejan en la calle. O lo que sucede en las Afores, que se meten a jugar a la bolsa y generan pérdidas en 3 meses solamente, mayo, junio, julio, de más de 150,000 millones de pesos, que por supuesto es una merda para millones de trabajadores que ni siquiera van a alcanzar con ello una miserable pensión. Esa es una realidad. Esta séptima, les recomiendo, compañeros, una vez que tengan el documento a la mano, que la lean con mucho detenimiento, porque está firmemente blindado la obligación del gobierno federal para dar garantía al pago de las jubilaciones llamadas pensiones vitalicias. Está con nosotros nuestro camarada Eduardo Padilla. El día de ayer tuvimos pleno de la dirección previo a la asamblea presupuestal, se abordó el tema. Terminando esta reunión, nos vamos a aplicar en la revisión de estos montos, de estos cálculos, de manera tal que el próximo lunes están citados todas y todos los compañeros que precisamente van a alcanzar esta jubilación en los términos de este acuerdo marco y de este memorándum que he buscado explicar, ¿sí? Puedan tener toda la certeza y la garantía, y vamos a avanzar rápido, por 2 razones. Porque el acuerdo marco ya fue entregado y por lo mismo ratificado ante el gobierno federal. Estamos en su implementación y tan rápido como avancemos, el terreno queda desbrozado para el tema final, que es la reincorporación al trabajo de los compañeros que no serán liquidados. Somos mejores, somos guerreros y vamos a ganar, camaradas. En esta ocasión estaba en juego el registro del Sindicato Mexicano de Electricistas. De ese tamaño, compañeros. Es decir, que si lo retiraban del registro, si no daban la toma de nota, retiraban el registro y automáticamente desaparecía el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el tamaño de la recuperación, de la toma de nota, del esfuerzo de nuestro compañero Martínez Barza Flores como secretario general de la paz. Porque ya muchos, como lo acaba de decir, los hijos de Sánchez, los hijos de Marrano, ahí está como todavía Alejandro Muñoz, fíjense, como en el mes de junio, nuevamente, el mes de junio del 2003, nuevamente vuelve a meter una demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que nos negaran la toma de nota. Pero no quería que nos negaran la toma de nota a este infame maldito que no tiene nombre. No quería que nos negaran la toma de nota, quería desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Eso es lo que quería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El 2 de julio le contesta y le dice que no va a lugar a su petición de no dar la toma de nota. Se va al amparo, y en el amparo la semana pasada pierde Alejandro Muñoz el amparo en contra de la toma de nota. Y todavía hay algunos compañeros que, lo digo con todo respeto, porque las puertas están abiertas del Sindicato Mexicano de Electricistas para los compañeros jubilados que quieran asistir a este gran sindicato, compañeros. Pero que se quiten la venda ya de lo que anda diciendo el Jorge Sánchez, porque decía la próxima semana la toma de nota, y la próxima semana y la próxima semana. Miren, compañeros, aquí está el documento, ya está en el internet para que lo tengamos todos. Fíjense lo que dice. Son de la 1 a la 18 hojas, compañeros. Visto el expediente 10/06
5096, legajo 4344, correspondiente a la organización sindical denominada Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo el resguardo de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al siguiente resultado único: que el 6 de agosto del 2013, esta autoridad registral en materia de trabajo recibió un escrito de fecha 5 de agosto del 2013, el cual le asignó el folio, ingresó con número 2082-2088, a través en el que se solicitó el expediente de constancia de comunicación de cambio directiva de la organización en momento respecto a las carteras sindicales comprendidas en el grupo de renovación de los años nones del artículo 34, fracción segunda, inciso A de los estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Expediente 105945, para que lo apunten bien aquellos que todavía tienen duda. Expediente 105096/45, resolución 211.2.2-3611, de fecha 4 de octubre del 2013. Para ahorrar voy a leer 4. Por lo tanto, la directiva de la organización en cita, conforme al documento vertidos en los considerandos en congruencia de la resolución 211.2.23902 de fecha 11 de septiembre del 2012, en estricto apego al cotejo en el cual esta se derivó, queda conformada en los siguientes términos: Martín Esparza Flores como secretario general, José Humberto Montezón Laguna, secretario del Exterior, Israel Núñez Delgadillo como secretario de Economía y Estadísticas, Miguel Márquez Ríos como secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social, Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo, Dolores Víctor Vargas Reyes como prosecretario de Divisiones, Hugo Vega Quijano como prosecretario de Escalafones, Braulio Ojeda García como prosecretario de Cultura y Recreación, Héctor Cortés Hernández como prosecretario de Seguridad y Higiene, Modesto Gutiérrez Monasterios como prosecretario de Repasión, Instrucción y Alezamiento, Guillermo Cruz Campos, juez de la Comisión Autónoma de Justicia, Ricardo Pérez Flores como juez de la Comisión Autónoma de Justicia y Carlos Armando Salas Rosas como miembro de la Comisión de Hacienda, compañeros. Y lo asienta y lo firma el Registro Federal de Asociaciones, compañeros. Aquí está el documento donde da no únicamente la representatividad jurídica y política a esta gran organización, compañeros, sino donde se le está dando la vida al Sindicato Mexicano de Electricistas, al cual pertenecemos orgullosamente, camaradas. Ustedes saben que Alejandro Muñoz no se ha liquidado, y mandó liquidar a cientos de miles de compañeros. Y después, cuando se enteró, este señor mandó un emisario a su escalafón, Conexiones Foráneas, con nuestro compañero Francisco, mandó su acta de nacimiento y su petición para jubilación. Acta de nacimiento original, porque dice que es una copia, que no sé dónde lo sacamos, no, es un acta de nacimiento en original. Y todos sabemos que las actas de nacimiento en original solamente personalmente las podemos sacar. ¿Y cuál es lo importante de este documento? Que dice que es a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Todas las peticiones para adherirse a este convenio serán a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y compañeros, el sindicato no ha llevado la propuesta de jubilación de Alejandro Muñoz, ni la llevará, compañeros. Y nosotros decimos que sí estamos de acuerdo, que nos trajimos una asamblea y que la asamblea lo votó a favor, compañeros. Porque a nosotros no nos importa cómo le pongan, siempre y cuando queden integradas, como este documento del cual decía Antonio Mazán, vamos a checar, que queden integradas número de trabajador, nombre, departamento, tiempo de servicios, tipo de jubilación, hombre o mujer, salario de nómina,
transporte, renta, energía eléctrica, manejo, bonificación, clase A si la tiene, salario integrado igual a la cuota, porcentaje de jubilación, cuota diaria de jubilación y compensación por antigüedad según la cláusula 62. Es decir, compañeros, que este simple ejemplo que acabo de leer es la aplicación irrestricta del contrato colectivo de trabajo. Así es como ustedes se jubilaron, compañeros. Entonces, no nos importa cómo le hayan puesto capaz, siempre y cuando sea mecanizada en esta forma. Y así va a ser, compañeros. Se va a mecanizar en esta forma para quitarnos, compañeros, las dudas a aquellos compañeros que dicen que si estamos de acuerdo, claro que sí, estamos de acuerdo, porque va a ser en esta forma, compañeros. Nosotros sabemos que no es una pensión, nosotros sabemos que es una jubilación nada más. Y en ese sentido, el día lunes a las 10 de la mañana estarán integrando en este salón compañeros, primero en primera instancia, 1058 compañeros que ya se han revisado su antigüedad, su salario, que han cuadrado nuestros datos con los datos que tiene el SAE y que estarán en este sentido aquí y que quedan por revisar únicamente los compañeros que tienen un accidente de trabajo, accidentes de grupo de trabajo, salud precaria y sociocondicionados. Es lo que nos queda en la mesa por revisar y se está revisando con el SAE, compañeros. Pero estarán entonces únicamente aquí los 1058 compañeros que ya han pasado y están en posibilidades ya de iniciar este proceso de jubilación, compañeros. Luego entonces, compañeros, ¿qué beneficia a los compañeros que nos quedamos en la resistencia? Porque luego de repente las dudas no se dicen y se platican en los pasillos y no se dicen de frente, compañeros. ¿Qué beneficia a los compañeros que no alcanzan este proceso de jubilación? Número uno, compañeros, se logra tener la personalidad jurídica para poder seguir representando este gran sindicato. Número dos, se logra las cerca de 1.400 jubilaciones, compañeros, pero lo más importante, se logra definitivamente abrir el proceso de revisión laboral de los 14.000 compañeros que nos quedamos en la resistencia, compañeros. Eso es lo que se logra, camaradas, para aquellos compañeros que deben tener esa duda. O preguntémonos a los compañeros, pero es muy fácil preguntarnos. Teniendo ya la toma de nota de nuestro compañero secretario general, reconocido por el mismo gobierno, ¿qué es lo que sigue si el mismo gobierno reconoce a nuestro secretario general, a Martín Esparza, como nuestro líder? Pues exactamente, compañeros, de iniciar ya el proceso, los proyectos ellos los puedan presentar, los proyectos que ha entregado el sindicato en la mesa para poder nuevamente regresar a nuestro bien de empleo, camaradas. La batalla final de este proceso es el regreso al trabajo. Y ciertamente tenemos ya la toma de nota, ciertamente está en la posibilidad real, ya convenida con el gobierno federal, de que 1.400 compañeros se jubilen, que bueno, conforme al contrato colectivo. Y bueno, entonces hay que echar las campanas al vuelo, compañeros. No, hay muchas cosas que hay que discutir, que hay que replantearse. Miren, de 1.400 compañeros, estaremos pensando que quedarían por reintegrarse 15.199 en cifras, en números. Ese es el dato. Entonces tenemos que pensar que la jubilación de los 1.400 compañeros no sea numéricamente una resta, sino que sea una adhesión, una suma. ¿Por qué? Porque los 1.400 podrán estar en condiciones de resolver aspectos de la vida cotidiana con la familia, del sustento, de la sobrevivencia y desde luego en las condiciones de poder participar activamente, ya con recurso, en la lucha por la reinstalación de los 15.199. ¿Cómo le vamos a hacer, compañeros? Porque ese es lo que sigue. Sí, sabemos que la siguiente meta es alcanzar la reintegración al trabajo de los compañeros.
Pero ¿cuál va a ser la estrategia del sindicato? ¿En qué nos vamos a basar para alcanzar ese objetivo? Y entonces tenemos que repasar el asunto de cuál fue la estrategia para alcanzar la jubilación de los 1.400 y cuál fue la estrategia del sindicato para alcanzar la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Entonces, en esta etapa de la lucha, después de que la Suprema Corte de Justicia echó abajo el amparo que nos daba la victoria legal, hoy el eje, la plataforma, la palanca para alcanzar el siguiente objetivo, que es la solución de fondo al conflicto, sigue siendo la movilización del sindicato. Y entonces tenemos que reorganizar al grupo de jubilados en función de las iniciativas políticas del sindicato, en función de la movilización y también en función de los proyectos que estamos planteando. Nosotros estamos planteando para apalancar la mesa de negociación una estrategia de movimiento, un plan de acción. Nuestro plan de acción se concluye el día de mañana cuando inician el éxodo a la Ciudad de México, las caravanas que van a confluir en el Distrito Federal en rechazo a la reforma energética y por la solución de los conflictos. El lunes nos vamos a reunir con los compañeros que están en condiciones de poderse jubilar y tenemos que replantear las tareas y diseñar un nuevo plan de acción. Hay condiciones favorables, hay un ascenso de la lucha magisterial, los maestros no se han rendido, no se han replegado de la Ciudad de México, están llegando constantemente relevos, refuerzos, y hay un plan de acción de la coordinadora que nosotros, como hemos dicho, vamos a apoyar en esta alianza estratégica con los maestros. Entonces, un primer elemento es tener en claro que vamos a alcanzar este último objetivo de la reinstalación por la vía política, por la vía de la lucha social. Y no se interprete que porque ahora tenemos la jubilación y tenemos la toma de nota, pues entonces hay que relajarse, hay que replegarse. No, compañeros. Al contrario, ahorita tenemos una mayor base de sustento legal en la toma de nota y un triunfo político y moral para la resistencia que observan otras organizaciones y reconocen del sindicato estos 4 años de lucha de resistencia que comienzan a dar frutos importantes. Entonces no podemos replegarnos. Eso nos debe quedar muy claro. Y entonces preguntémonos para el grupo de jubilados qué significa no replegarse. No solamente mantener estas reuniones informativas, tenemos que ir creando una estrategia que nos permita recuperar fuerza en los compañeros que sí se replegaron o en compañeros que no han participado durante todo este proceso. Y se requiere también que hagamos unas salidas. Salida quiere decir que vayamos a donde están los demás jubilados. Hay que ir a la montaña, compañeros. Y hay colonias, hay barrios, hay lugares de concentración de compañeros y tenemos que hacer un esfuerzo por crear dentro de estas colonias estructuras organizativas que permitan atraer la participación de otros compañeros. Esta batalla final por el trabajo tiene que ir pensada, trabajo con contratación colectiva, compañeros. No se trata solamente de que nos den un empleo precario, sin estabilidad, sin reconocimiento de nuestro tiempo de servicio. Se trata de que el sindicato vaya por trabajo con contratación colectiva, porque esa es la única garantía de que existe el SME. Si no tenemos una contratación colectiva, ¿cómo entonces vamos a sostener el registro de la organización? Entonces la problemática hacia adelante no es todo bien sobre hojuelas. Hay un fuerte grado de dificultad en alcanzar el próximo objetivo. Por tanto, nosotros tenemos que reorganizar la fuerza tanto de los activos de resistencia como de los compañeros jubilados para enfrentar este nuevo reto, el reto definitivo de la organización. Venimos regresando apenas el día de hoy por
seminario internacional. Y aquí lo interesante es de que la resolución de este seminario internacional, donde estuvieron compañeros de Colombia, de Puerto Rico, de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Chile, de distintas organizaciones de trabajadores de la energía, sacó una resolución que dice así: por ello reiteramos nuestro apoyo a los procesos revolucionarios en nuestra región, especialmente en el proceso bolivariano de Venezuela, que se define su rumbo por el socialismo del siglo XXI. En ese camino nos solidarizamos y asumimos como propia la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la agresión del Estado privatizador mexicano y nos pronunciamos a favor del SME y su exigencia de solución a sus demandas, nuestra solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esto es muy importante. Ustedes vieron que el sábado pasado en la jornada se publicó un desplegado del Congreso de Sindicatos Eléctricos apoyando al SME, y son los que mañana van a realizar la actividad. Y con estos compañeros latinoamericanos, ellos nos dijeron: ustedes díganos cuándo, en el marco de la nueva etapa de la negociación que es ir por el trabajo, díganos cuándo es estratégico realizar una acción en las embajadas mexicanas y nosotros vamos a apoyar al sindicato. Entonces nosotros vamos a discutir aquí en la dirección del sindicato en qué fecha, en el marco de la negociación para el regreso al trabajo, nos ayuda mucho una acción internacional. Y entonces vamos marchando acompañados a nivel nacional, a nivel internacional, y eso es muy definitivo. Pero lo más importante, compañeros, es que no perdamos la cohesión y que cuando veamos un problema de reflujo, de dispersión, de falta de participación, no nos estampemos, ni le echemos la culpa a nadie. Hagamos una reflexión colectiva y encontremos la forma para poder superar una situación como la que se está presentando aquí en el grupo de jubilados. Yo los convoco, compañeros, a que hagamos ese análisis colectivo, a que no nos desmoralicemos, sino al contrario, que hoy, fortalecidos por los avances en la mesa de negociación, por la toma de nota, por las jubilaciones, vayamos con más firmeza, con mejor convencimiento y con mayor claridad a potenciar la lucha del grupo de jubilados en respaldo a los compañeros que están luchando por el regreso al trabajo. Eso va a ser muy importante y muy estratégico. Por eso, a partir de ahora, me parece que esa debe ser la discusión. ¿Qué hacemos en el grupo de jubilados para potenciar la lucha de los activos, para resolver la problemática que se nos está presentando, y todos con una actitud positiva, constructiva, de solidaridad y de cooperación saquemos adelante el problema? ¿Les parece bien así, compañeros? Muy bien. Yo sé que contamos con ustedes. Con ustedes hemos contado desde hace 4 años de resistencia, y esta solidaridad de ustedes ha sido fundamental para poder sostenernos. Y en esta próxima batalla, la batalla definitiva, va a ser estratégica. Compañeros jubilados, compañeras, muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Si nosotros hacemos un comentario, lo hacemos de mucho corazón, lo hacemos con mucha fuerza y humildad, porque sabemos que ustedes tienen su sabiduría para alcanzar la victoria. Muchas gracias, compañeros. guerrerosesme.blogspot.mx